Ahora de nuevo reunidos, después del recorrido a través de nuestras visiones del mundo, el espíritu de la sintergética, el símbolo humano, el contexto de las medicinas tradicionales del mundo, la sintergética como un metasistema, como una medicina integral y complementaria que trata de integrar a través de una estrategia que es sistémica y que concierne especialmente al manejo de la información. Hoy precisamente vamos a entrar de lleno en este contexto de la información. En nuestro segundo módulo aterrizábamos también sistémicamente todas las representaciones o somatotopías o sistemas de reflexoterapias para un manejo integral. Ya en este tercer módulo vamos a entrar de lleno en lo que son las estrategias de manejo de la información, la información en sí como una entidad esencial del universo, la información como el mínimo común denominador de todos los paradigmas médicos del mundo. Recordemos que lo que unifica un estímulo láser, un consejo, un campo electromagnético, un masaje, un estímulo acupuntural, un estímulo químico, es precisamente la información, que todos ellos son portadores de información y que el sistema energético vital, los órganos de los sentidos, los distintos sistemas orgánicos son sistemas de análisis y de procesamiento de la información. Vamos a entrar de lleno en este capítulo que está exactamente en el límite entre lo que llamamos la visión convencional y una visión que no es alternativa, sino complementaria y que podemos integrar. Y ese es el capítulo en el que nosotros tenemos las infoenergías, como son denominadas en sintergética, cómo la energía se transforma en información, cómo la información se transforma en energía. Vamos a estar exactamente cabalgando sobre esa interfase información y energía, que también es la misma interfase entre la entropía positiva o la tendencia hacia el desorden y la negentropía o entropía negativa, que es precisamente la tendencia hacia el orden. Vamos entonces a aterrizar toda esa dimensión sistémica o metasistémica de lo que son las propiedades del olón, las propiedades de la conciencia, por un lado, y por otro lado, cómo codificar, recodificar esto para convertirlo en tecnología. Así que vamos a empezar compartiendo la información, las diapositivas, en lo que concierne a nuestro deambular por la bioinformación. Vamos a tenerlo aquí. Un segundito, aquí lo tenemos. Y vamos a tratar de ordenarlo ya. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos este capítulo que vamos a tratar de introducir como una especie de abrebocas al seminario, que es el capítulo de la información. Todo esto realmente parte de la investigación clínica en sintergética. Se remonta al tiempo de Lyon, de Paul Noyer, hacia comienzos de la década de los 70 en el siglo pasado. Él es un gran pionero de lo que podemos llamar la biocibernética y las propuestas prácticas para el manejo de la información a través de luz, a través de láser, de campos electromagnéticos pulsados y a través de la conexión con la tecnología de los filtros. Así que nosotros tenemos, en primer lugar, cómo podemos modelar. Esto es importante. ¿Cómo podemos mimetizar la realidad en algoritmos, en patrones de organización de información coherentes que puedan ser procesados por el organismo? ¿Cómo podemos utilizar en microinformación los sistemas de conducción de señales? ¿Cómo podemos retroalimentar, eliminar el ruido y cómo podemos
comprender toda la cadena de la fisiología y también la fisiopatología, las alteraciones fisiológicas que ocurren cuando nosotros tenemos alteraciones funcionales, cómo podemos mimetizarla en términos de información, de patrones de organización de información. Además, cómo podemos reconvertir patrones de frecuencia en patrones de información que puedan ser procesados adecuadamente por el organismo. Bien, ese es nuestro desafío y vamos a tratar entonces de comprender esto en términos de biorregulación. Recordémoslo bien, la sintergética es una propuesta de biorregulación y la biorregulación va más allá de la alopatía con sus estímulos que generan una neutralización de los agentes patógenos o de la anoxa, y también de la homeopatía con sus estímulos que lo que pretenden es mejorar la calidad del terreno. Así que entre una medicina de la anoxa y una medicina del terreno, nosotros tenemos esta propuesta de integración o de equilibrio que comprende la relación entre la acción, la anoxa, y la reacción, que es la cualidad del terreno del organismo, para comprender que la salud, más que el uno o el otro lado, representa siempre la homeostasis o representa el equilibrio. Para esto, tenemos que entrar en contacto con la dinámica de los sistemas complejos. Recordemos rápidamente que un sistema está compuesto por componentes armónicos que están comunicados entre sí y que participan de un proceso que tiende a la adquisición de unos objetivos. Así que un sistema siempre tiene un propósito, tiene un proceso y tiene dentro de ese proceso componentes que dialogan armónicamente entre sí. Los sistemas, recordémoslo, son sistemas abiertos o sistemas cerrados que tienen sus diferencias cualitativas, vamos a verlo durante el seminario, y recordemos de una vez que en la vida tenemos exactamente las condiciones de los dos sistemas. Es decir, que tenemos sistemas cerrados que se pueden retroalimentar y que tenemos, por otro lado, sistemas abiertos que están intercambiando materia, energía e información con el medio ambiente. Vamos a aprender a manejar los dos componentes de sistemas abiertos y de sistemas cerrados en el seno de la vida. Pero cuando nosotros lo analizamos desde el nivel celular, aún más desde el nivel molecular, y vamos avanzando hasta el organismo total, nos encontramos con un sistema de sistemas, con un metasistema muy dinámico, cambiante momento a momento, con una propiedad de plasticidad que le permite una permanente adaptación a la vida. O sea que es un sistema de sistemas, recordemos nuestro modelo de onda ondeante, es exactamente lo mismo, son sistemas que están ensamblados dentro de otros y a su vez estos en otros y en otros y en otros, creando esa inteligencia profunda o esa inteligencia en capas que nos permite generar geometrías fractales. ¿Cómo podemos acceder a un metasistema, a un sistema complejo de sistemas que son dinámicos y que están cambiando permanentemente en el tiempo? Así que la biología regula estas totalidades o sistemas integrados de sistemas que recodifican una gran cantidad de información. Ya la complejidad de la información a nivel de cada una de las neuronas, que tiene una especie de computador cuántico incorporado con sus microtúbulos, es enorme. La posibilidad de modular información por parte de la célula, que tiene miles de reacciones químicas cada segundo, también es de una densidad enorme. Y si nosotros simplemente consideráramos la transferencia de información desde el sistema nervioso central
vía perineuro, vía mielina, a través de los nervios hacia la periferia para conectar los programas del sistema nervioso central con los programas periféricos. Y consideramos dentro de esa transferencia de información, por ejemplo, un aspecto que es el aspecto de la regeneración celular. Entonces, en este caso podemos decir que tenemos una densidad informacional inconcebible. Imagínense para codificar la regeneración celular, por ejemplo, en una salamandra, utilizando el campo eléctrico que viaja desde el sistema nervioso central a través del perineuro y una pequeña corriente eléctrica que es infinitesimal, pero que genera un campo que contiene toda la densidad de información para que la regeneración codifique para el cartílago, para los vasos sanguíneos, para la piel, para el tejido celular subcutáneo, simultáneamente y en paralelo, y para que esa codificación tenga en cuenta también una distribución espacial precisa de cada órgano y de cada tejido. Estamos hablando simplemente de un fenómeno que es el de regeneración y estamos comprendiendo la enorme capacidad del organismo para codificar información, es decir, para que nosotros tengamos un programa complejo inscrito, por ejemplo, en el seno de un campo eléctrico cuyo voltaje, cuya intensidad es infinitesimal. Aquí nosotros ya estamos hablando de un gran nivel de densidad informacional, quiere decir de un gran nivel sistémico de complejidad dinámica y de un gran nivel de sintergia. Ese es el gran desafío de la sintergética, porque pudiera parecer que esto requiere soluciones muy complejas. No es cierto. En última instancia, requiere de soluciones supremamente simples, porque son soluciones entretejidas que atañen a totalidades. Es decir, al paisaje todo de la vida es lo que vamos a tratar de ver como resultado de la investigación en todas estas décadas de trabajo a través de la sintergética. Para eso entonces vamos a hablar no solo de sistemas, sino que vamos a hablar de redes entretejidas que están superpuestas en un modelo de inteligencia profunda que es fractal y en un modelo de organización geométrica, dinámica o topológica que también es un modelo plástico. Cómo esta adaptabilidad del organismo concierne a todas estas capas de membranas, de redes complejas que vamos a tratar de abordar. Recordemos alguna de esas redes. Primero, la red de colágeno, que es ubicuitaria, la molécula de colágeno sintetizada por los fibroblastos, está prácticamente en todo el organismo. Recordemos que es un gran conductor, es un semiconductor de información que tiene un efecto piezoeléctrico y recordemos que también forma el tercer sistema o el sistema medio ambiente celular, ese sistema de soporte en el que están contenidas todas las células del organismo y que está compuesta por los mismos componentes en toda la economía de la biología, es decir, que tiene fibroblastos, ácidos grasos trienos, tiene un pH crítico, tiene también las fibras de colágeno que ya mencionamos y tiene terminales nerviosas y terminales vasculares y linfáticas libres. Y recordemos que todo este sistema es necesario para que la comunicación y los sistemas de regulación lleguen hasta la célula, porque la célula no tiene ninguna terminal nerviosa o terminal vascular que llegue directamente al nivel intracelular. O sea que este componente colágeno y matrix celular es crítico. Y vamos a aprender a dialogar con ese sistema a través de códigos de información, a través de códigos de láser, a través de sistemas de chunking o de recodificación
o sea, de almacenamiento de la información que nosotros empleamos a través de la tecnología de los filtros en la que vamos a entrar de lleno durante este seminario. Tenemos la red de las membranas que ya ustedes conocen y que son sistemas semipermeables, inteligentes, que permiten un diálogo permanente, no solo a nivel químico, sino a nivel electromagnético, entre el interior de la célula y su entorno. Recordemos que este sistema de inteligencia que llamamos la membrana celular es una red que representa el cerebro de la célula, la verdadera inteligencia activa de la célula está a nivel de las membranas celulares. Hemos hecho un énfasis sobre el núcleo de la célula y sobre el ADN, pero realmente el código de inteligencia activa, lo que permite la expresión genética, la activación del genoma a través de sistemas de receptores y de transmisores a nivel de la membrana celular, es precisamente la membrana. Tenemos por otro lado una especie de continuidad de la membrana que son las fascias compuestas de colágeno con todo su efecto piezoeléctrico. Son membranas de membranas activas que no solo protegen o rodean los músculos y las estructuras internas, que no solo son membranas como el peritoneo, por ejemplo, o como los mesotelios, como la pleura, como el pericardio, por ejemplo, sino que se prolongan hasta las meninges. Todas estas son membranas integradas que están vibrando y que generan un efecto sistémico cuando tenemos una estimulación local. Por otro lado, tenemos la epidermis, la dermis, hablemos de los epitelios, también hablemos de los endotelios, es decir, membranas inteligentes que van cubriendo el sistema vascular, que cubren el sistema visceral, el sistema endocrino, que cubren nuestra piel, y esas membranas inteligentes, vamos a verlo, todas están en resonancia y se pueden manejar de una manera integrada. Tenemos esa gran red de inteligencia que llamamos la red vascular que tiene relación, claro está, con ese órgano de centenares de kilómetros que es el endotelio vascular y que está conectado con la inteligencia distributiva, es decir, con la cantidad de energía y de sangre que llega en cada momento a cada parte del sistema. Tenemos la red eléctrica, la red neural, que es una interfase de mucho más alta velocidad, y empezamos a comprender cómo estas redes que van desde lo más denso hasta lo más sutil, realmente representan un arquetipo de nadis, es decir, de sistemas de conducción de señales que representan el plan del sistema y que se van expresando desde el campo bioplásmico, el campo etérico, hasta los niveles más densos. Vamos a aprender a manejar esos sistemas de conducción de señales. Tenemos esta maravillosa red de los canales de acupuntura, que no son un cuento chino, existen en los animales, existen y se pueden demostrar como canales o conductos de menor resistencia eléctrica. También lo podemos reconocer en los cadáveres, por ejemplo. Así que nos encontramos la red electrodérmica activa de puntos de acupuntura con sus puntos nodales o puntos de comando, sus puntos de entrada y sus puntos de salida que nos van a servir para manejar dinámicamente esta interfase eléctrica que representa el sistema de meridianos de acupuntura. Vamos a ver que sin ser acupuntores podremos manejar los puntos de comando, por lo menos los puntos de entrada y de salida, para retroalimentar los sistemas de circuitos cerrados que se rigen por la retroalimentación y que están en el seno de ese gran circuito abierto que es todo el organismo, que está intercambiando materia, energía e información
con el medio ambiente. Vamos a encontrar también una cosa fabulosa que es la red bioplásmica. Es ese campo electrónico activado, es ese quinto estado de la materia que va un poco más allá del cuerpo, y vamos a encontrar el bulbo de la cebolla, membranas de interacción a través de estímulos como la luz, como el sonido, pero muy especialmente con los filtros para poder dialogar inteligentemente con esta membrana sutil bioplásmica que no solo va más allá del organismo, sino que lo interpenetra profundamente hasta el citoplasma. Y tenemos la red de puntos nodales, que es la red de los 49 centros que ya habíamos insinuado con sus respectivas conexiones en los seminarios anteriores, y la red de los 7 centros mayores, que como 7 océanos interiores representan los lugares de máximo intercambio, de máxima condensación de energía, y representan verdaderos cerebros periféricos procesadores de información. Así que vamos a entrar de lleno en todo este capítulo de las redes más densas, de las redes más sutiles, para que ya al fin de cuentas hablemos de redes, de redes, de redes, de campos, y podamos generar una integración energética funcional de estos complejos de redes superpuestos, ya no solo a nivel orgánico, como la matrix celular, como la red de membranas, como la red de meridianos y la red de nadis, sino a un nivel mucho más sutil, como lo que podemos llamar la red etérica, cuyos puntos nodales son las redes de chakras, y aún a un nivel mucho más sutil vamos a hablar de la red emocional, de la red mental, de esa red de nuestra personalidad integrada, es decir, que nos vamos a referir a los distintos estratos dinámicos de la conciencia, y vamos a interactuar en términos de información y energía con todos estos estratos de conciencia. Para ello vamos a hablar en el lenguaje de la sintergética de la densidad informacional y el nivel de sintergia, que es la salud. Es decir, vamos a concebir la salud en términos de información, de la banda pasante o de la capacidad de procesamiento de información de un sistema biológico, y vamos a entrar a descodificar esa información para acceder a un mundo profundo, un mundo lleno de sentido, que es el mundo de los significados. En ese sentido, vamos a ver que un síntoma es simplemente una señal, pero que la descodificación de esa señal nos lleva a un significado, nos lleva a la fisiopatología, nos lleva a modelar, y dentro de ese modelaje nos permite a nosotros rápidamente generar un programa de respuesta o de equilibrio fisiológico. Vamos a ver entonces las implicaciones de la semántica de este lenguaje. Vamos a hablar de letras que son frecuencias, de secuencias de frecuencias, de secuencias de sustancias que son como palabras. Vamos a conectar muchas sustancias y tejidos que son como párrafos y capítulos y aún como libros en el lenguaje de la vida. Y así vamos a tratar de ir estructurando, siguiendo las leyes de la información, siguiendo las leyes de la cibernética, de los servomecanismos. Vamos a estructurar un lenguaje coherente que nos sirve para dialogar con el organismo, no solo para comprender el significado de su estatus o su grado relativo de equilibrio, sino para formular propuestas terapéuticas en base a la información. Para eso vamos a hablar de la conectividad y sanar y restaurar la conectividad, a quitar los cortocircuitos, a restaurar los sistemas de comunicación y a permitir que esos sistemas de comunicación entren en resonancia armónica a través de puntos cero, puntos de equilibrio, puntos de pausa que nos permitan restaurar la comunicación. Ya veíamos que la
clave mayor de un sistema es la comunicación, que sus elementos tengan un lenguaje común, que sus elementos estén comunicados armónicamente entre sí, que la salud es conectividad y esa conectividad está representada por comunicación armónica, es lo que vamos a tratar de hacer durante el seminario Restaurar. Esa comunicación armónica, que ya lo vemos, tiene 5 niveles básicos, que se refiere a los niveles de la conciencia o a las propiedades del olón, que ya nosotros veíamos, la de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, cómo cada uno de estos elementos concierne a una propiedad que podemos llamar la identidad, la adaptabilidad, el aprendizaje o cambio o transmutación, la comprensión, que es la comunicación que tiene que ver con el aire, y obviamente la integridad o unificación que tiene que ver con el éter. ¿Cómo vamos a poder manejar todos esos elementos y a traducirlos en términos de bases de ácidos nucleicos, a traducirlos en términos de órganos y vísceras, a traducirlos no solo ya en términos de conciencia, sino a recodificarlos en filtros que tienen patrones de información que entran en resonancia con cada una de estas propiedades del olón, que a su vez ya lo veíamos son las propiedades de la conciencia. Así que vamos a ver filtros como el sistema RAM-L o el sistema de resonadores de arquetipos mórficos de los elementos, el Master-L que los involucra a todos, y a ver sistemas a través de los cuales nosotros podemos manejar esta ley de los reinos mutantes, de los intercambios de los 5 movimientos o 5 elementos, a través de tecnologías apropiadas como el AcuRAM o el famoso pulpo que ustedes conocen, o como algunos de los filtros que nos sirven para magnificar las propiedades de los elementos. Y tenemos dentro de esto una propuesta, es ordenar, es sistematizar, ¿no? Uno no puede abordar un sistema sin utilizar las propiedades mismas del sistema, y a esto lo llamamos la sistematización. La sistematización es un supraordenamiento, coger pequeños órdenes y ordenarlos dentro de olones o de patrones de organización mayor. A eso lo llamamos la emergencia, y esa emergencia es unificar todos los componentes de un sistema o los sistemas que hacen parte de un sistema a través de un proceso de sistematización. Para eso nosotros tenemos que recurrir a los arquetipos y la información. Es decir, nos salimos de las coordenadas conocidas del espacio-tiempo, esas 4 dimensiones, para entrar en la dimensión ordenante de la información y en la dimensión metaordenante del arquetipo, que es el origen de un patrón de información o de una cascada ordenante que se precipita en el seno del cuerpo. Para eso vamos a aprender a modelar. Esto es muy importante, generar un modelo. El modelo no es el mundo, pero el modelo es el mapa para poder recorrer el mundo. Nosotros sin ese mapa, sin ese modelo, realmente estamos perdidos. Con un buen modelo nosotros podemos mimetizar un orden fisiológico, un orden patológico, y entrar en resonancia con él. También el modelo es aquello que nos permite en última instancia la resonancia con el molde, y aquí hay algo muy importante, algo trascendental que vamos a ver en nuestro seminario, como muchas evidencias clínicas a lo largo de decenios una y otra vez nos demuestran que en biología el software cambia el hardware. Es decir, que el programa cambia el disco duro. De otra manera de decirlo es cómo el modelo nos puede cambiar el molde. O sea que no solo vamos a modelar, sino especialmente vamos a moldear. Y moldear
tiene un principio desde el punto de vista de la bioinformación, tal como lo aplicamos en Sintergética, y es la utilización de imágenes terapéuticas. Vamos a ver cómo una imagen compleja es una imagen terapéutica, y esa imagen compleja es, por ejemplo, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, la imagen que tenemos del mundo, la imagen que tenemos de nuestra historia, la imagen que tenemos de nuestros valores, de nuestras capacidades, pero esa imagen también es la imagen de un órgano, de un sistema biológico, es la imagen de una molécula, como los patrones de organización espacial de una molécula o los patrones de organización espacial de nuestros sistemas de creencia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, tienen un enorme poder terapéutico. Vamos a entrar en un capítulo apasionante que es el de la imagenología terapéutica, la utilización de imágenes que puedan entrar en resonancias con los patrones de organización de información biológico, y para eso vamos a aprender a hacer un mimo, es decir, una analogía, y más allá de una analogía, un isomorfismo, una especie de similia, ¿no? Algo que guarde entera similitud con el programa biológico. Vamos a ir a través de aquellas estrategias terapéuticas que favorecen la reparación de la red o de los cortos circuitos orgánicos para resolver los problemas de discontinuidad que crean enfermedad, ¿sí? Y vamos también a ver un modelo de resonancia mórfica de patrones de organización, de formas y de patrones de organización de información, cómo vamos a alternar formas y frecuencia a través de estímulos químicos, de estímulos láser, por ejemplo, a frecuencias determinadas, de utilización de la geometría perfecta o los sólidos platónicos, para que nosotros podamos entrar en resonancia con el patrón de organización espacio-temporal del organismo, es decir, con las formas y las frecuencias que animan toda la fisiología. Y para esto entonces vamos a generar modelos que nos permitan dialogar con conceptos y con procesos complejos como el de la energía. Ya sabemos que la energía biológica es un asunto muy complejo porque podemos hablar de la energía de la vida, esa que fluye a través del hilo del sutratma, que tal vez nos conecte con el ser que somos, que es el alma, de la energía del prana, una energía universal de la cual nos apropiamos, de la energía hereditaria, la energía ancestral, esa reserva energética que vamos consumiendo durante toda la vida a través del desgaste de los telómeros, de la energía defensiva que se expresa especialmente a través de los sistemas de autorreconocimiento, como el sistema inmunológico, de la energía metabólica, que es un complejo enorme que tiene que ver con la regulación endocrina, la regulación hipotalámica, la regulación neurovegetativa, la regulación hepática, la regulación pancreática, todos estos sistemas de regulación que se alteran, por ejemplo, en síndromes complejos como el síndrome metabólico, cómo la pudiéramos regular, y obviamente la energía mitocondrial, la gran batería a nivel de cada una de las células, y cómo podemos tomar todas estas formas de energía y entrar en resonancia con un modelo, con un mimo, con un metasistema que vamos a llamar el Enram Omega. Cómo todas estas energías que íbamos abordando individualmente o aisladamente ahora se manejan reconociendo la dinámica de un sistema de sistemas complejo, como es el sistema del manejo de la energía biológica, y para eso vamos a aprender a utilizar sistemas de recodificación como el filtro en RAM, por ejemplo, en RAM Omega. Y así
Vamos a ir integrando redes, vamos a conectarlos con la matriz, que es la onda portadora, a través de sistemas que nos permitan acceder al tejido medio, al tejido de soporte, que es el sistema SB, o que lo llamamos el sistema de la matriz, o el sistema del sustrato básico. Así ya entramos de lleno en toda nuestra concepción de los filtros de redes. A partir de este seminario va a haber un cambio fundamental en el enfoque de la sintergética y la bioinformación, porque ya no nos vamos a referir a los antiguos filtros, los filtros de tejidos, los filtros de órganos, los filtros elementales de sistemas, sino que vamos a entrar de lleno en esa concepción de sistemas, y para eso vamos a aprender a utilizar lo que llamamos los filtros maestros de redes de campo, que hacen parte del sistema Netfield. Uno de esos sistemas Netfield es el etérico, otro es el astral, otro se relaciona con lo que llamamos los archivos básicos de información o los átomos permanentes, y vamos a aprender su manejo. Aquí vemos cómo el anclaje de la red bioplásmica, esto es muy importante, igual que la membrana celular, la membrana bioplásmica tiene puntos privilegiados de anclaje muy relacionados con los chakras secundarios, y estos puntos de anclaje se relacionan con el NetFix, es uno de los filtros del sistema NetField que permite la resonancia y la integración de la red bioplásmica con los chakras secundarios, y vamos a ver que son muy importantes allí en donde haya desanclaje o solución de continuidad de la red. También vamos a referirnos a un sistema que tiene que ver con la red de redes que llamamos los chakras primarios. Esos chakras primarios se conectan según leyes de energía e información que hemos ido contemplando, se conectan por dipolos formando unidades funcionales, pero lo que rige toda esta integración es una recodificación que nosotros tenemos en el filtro BioField, que corresponde, BioField corresponde a la recodificación de las redes de campo etérico de los procesadores de información mayor, que son los chakras primarios. Y tenemos también esa red de conexión cosmotelúrica mucho, mucho más sutil, que tiene que ver con la antena humana como tal, como el ser humano es una antena que conecta el cielo y la tierra, no en el sentido metafórico, sino en un sentido físico. Como nosotros manejamos una conexión entre la atmósfera, la ionosfera, la litosfera, cómo las energías cósmicas y telúricas están fluyendo en los dos sentidos a través de nosotros como antenas, y cómo podemos mimetizar esto a través de un filtro supremamente complejo de redes de campo que denominamos el AG, el armonizador global. Así que vamos a aprender el manejo de estos filtros maestros de red. Todo esto para que nosotros empecemos a entrar de lleno ya en recodificaciones mucho más complejas y dinámicas si se refieren al equilibrio energético global. Aquí tenemos en el Mitonet, el RADI, el LIFE, el STI y el Enram Omega. Nosotros tenemos la posibilidad de generar una recodificación del equilibrio energético global. También lo habíamos visto, ese equilibrio energético global se expresa en esa red de redes que llamamos los sistemas de Lindemann, inicialmente diseñados para conectar, como vemos aquí, todas las reflexoterapias reticulares referidas a la energía magnética, a la energía metabólica, las de las manos referidas a la energía magnética, y las cefálicas referidas a la energía eléctrica, y la recombinación a la conexión con puntos nodales sobre meridianos o trayectos de energía que van por el centro del cuerpo. Vamos a ver cómo este sistema se puede conectar con el sistema retículo endotelial, es decir, cómo podemos magnificar el sistema energético global, restaurar su comunicación con el sistema de Lindemann, que es el que ustedes ven representado aquí, y cómo le podemos agregar la
regulación del sistema reticuloendotelial, hígado, timo y vaso en conexión con la epífisis. ¿Cómo podemos activar esto con sistemas de baterías o amplificadores de información del sistema metabólico, recurriendo al chakra hepático y recurriendo al tallo cerebral? Debajo de este resonador nosotros podemos colocar una batería que es un gran amplificador de la información. ¿Cómo podemos utilizar los tres calentadores, estos tres puntos nodales de la energía que corresponden al calentador inferior, al medio y al superior, y que corresponden también a sitios de cruce de información de los centros? ¿Cómo podemos utilizar un filtro maravilloso que llamamos el BRG, que es el filtro de biorregulación global a nivel del sexto chakra o del sexto centro, por ejemplo, y cómo podemos recodificar y reconectar todas las estructuras de los chakras secundarios y primarios a nivel cefálico a través del RC6, que es el regulador central que tiene 6 terminales. Aquí nosotros tenemos propuestas de síntesis que ya estábamos esbozando cuando en un principio nos referimos al sistema de Lindemann y a esos grandes reguladores biológicos del sistema de Lindemann, el RC6 y el circuito de energía reticular. De esa misma manera nos vamos a adentrar en las regulaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Vamos a entrar en resonancia con lo que llamamos el sistema omega, lo vamos a describir bien durante el seminario. Es un sistema de síntesis que nos va a permitir ganar mucho tiempo y no referirnos a informaciones ya históricas de componentes particulares, de filtros, de protocolos que fueron válidos inicialmente. Vamos a actualizarnos y vamos a ver cómo este fabuloso campo de la neurosintergética, de la neurosintergia, puede ser abordado a través de filtros de gran recodificación. Aquí nosotros tenemos como primero utilizábamos filtros de acetilcolina, de noradrenalina, de vago, de cadena ganglionar simpática, todos ellos separados, ¿sí? Filtros de pentonium, por ejemplo, de distintas sustancias que tenían efectos sobre el neurovegetativo. Pero ahora todos estos filtros que ven aquí que se manejaban separadamente, ahora están recodificados en un solo filtro que es conocido, lo vamos a ver como el SN1, y que nos permiten un manejo integrado de la red del sistema nervioso central hasta el hipotálamo. Así que la médula espinal, que teníamos la médula, sus distintos segmentos, este filtro maravilloso que se refiere al tallo cerebral, básicamente lo veremos después, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, cada uno de los ganglios basales del cerebro, el hipotálamo, también el tálamo, todos estos y la amígdala los manejábamos de una manera separada, de tal manera que teníamos una gran cantidad de filtros a través de los sistemas de chunking, de síntesis o de recodificación. Es como un zip que nos permite comprimir la información. Nosotros con esa información comprimida podemos llevar al organismo. El organismo tiene una gran capacidad, que es que descomprime la información, la descodifica, la analiza, la transporta, la utiliza. Así que como cuando nosotros recibimos un gran paquete de información comprimido para poderlo enviar por internet y luego lo descodificamos en nuestro ordenador, eso es lo que hace ese ordenador maravilloso del metasistema biológico, es descodificar esta información, obviamente si la tenemos correctamente codificada. Aquí el orden es muy importante. El primero y el último elemento de cualquier sistema de filtros, lo vamos a ver, es muy importante. Quiere decir que los filtros han sido cuidadosamente explorados y diseñados
por muchos años de ensayo, error, de pruebas clínicas, hasta que hemos llegado a un sistema ya redondo, completo de codificación que nos permite una buena comunicación con el sistema biológico. Tenemos entonces esta enorme posibilidad de acceder a ese nivel central. Aquí tenemos algunos de los componentes de ese filtro que llamamos el SN1 y tenemos este capítulo central de la sintergética y la biología, que es ese puntico rojo que ustedes ven ahí, que es precisamente la amígdala, el gran cerebro emocional, una de las grandes claves de los síndromes de shock postraumático, que a su vez son una de las grandes claves de muchas enfermedades crónicas. Así que nosotros tenemos aquí una posibilidad de un abordaje integral a los circuitos integrados de la amígdala y a ese metasistema, porque la amígdala en sí misma, a pesar de su pequeño tamaño, es un gran computador que está conmutando, está procesando la información de redes que van al lóbulo frontal, que van al hipotálamo, que van al tallo cerebral. Así que ahí tenemos un gran cerebro integrador con el cual podemos entrar en resonancia, y aquí tenemos uno de los ejemplos de esos grandes filtros del sistema omega que vamos a ver detenidamente durante el seminario y que constituyen verdaderos recodificadores. Tenemos recodificaciones mucho más complejas, como técnicas de lo que llamamos el sistema de aterrizaje. ¿Cómo podemos, en un sistema que está desconectado, digamos, un cuerpo que no acaba de aterrizar, ¿no? Digamos que pronto nos encontramos un hijo que es como si estuviera en la estratosfera, no hubiera acabado de encarnar. En ocasiones perdemos nuestro contacto con la tierra, la practicidad en la vida. Seguimos en el mundo de las estrategias y se nos olvidan las tácticas. Es decir, perdemos capacidad de concreción, de enraizamiento. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema que nos permite, a través del uso de neurotransmisores, neuropéptidos, sus dipolos, en determinados sitios y con el empleo de baterías o amplificadores, cómo podemos favorecer el anclaje o el aterrizaje de la energía de un sistema. Hay bellísimas experiencias clínicas en el que demostramos cómo se puede literalmente cambiar la calidad de la vida cuando nos encontramos un sistema que no ha acabado de resonar en el seno de su vehículo, es decir, de plasmarse y estructurarse bien en el seno del cuerpo físico. Aquí tenemos entonces ejemplo de lo que son las recodificaciones complejas, ejemplos maravillosos de lo que son técnicas de síntesis. La vamos a recorrer mucho, qué tipo de filtros vamos a utilizar para poder acceder a través de lo más sutil hasta el mundo más denso, para poder acceder a un enfoque de las enfermedades crónicas, por ejemplo, para poder tratar simultáneamente el problema del estrés, de la inflamación y de la inmunidad, que está en el común denominador de muchas enfermedades crónicas, o cómo podemos acceder también, por ejemplo, al componente genético, hereditario, el componente transpersonal o la constelación familiar de un sistema. Y así, de esa manera, nosotros vamos a buscar a nivel del sistema nervioso central. No lo hemos visto todavía, pero vamos a empezar a aproximarnos a los puntos nodales que en el sistema nervioso central nos van a permitir acceder a los grandes procesadores de información, a los cerebros dentro del cerebro, al tallo cerebral, especialmente alrededor del cuarto ventrículo, a la amígdala que ya veíamos, al lóbulo temporal y el hipocampo, que procesa buena parte de nuestras memorias, al lóbulo frontal, el gerente de la empresa de la vida, el gran integrador de la información, a la ínsula, especialmente el núcleo anterior de la ínsula, que es un verdadero cerebro interoceptivo, y a la zona del gyrus cinguli anterior, la corteza cingulada anterior,
que vamos a ver es una gran integradora que nos permite integrar nuestra personalidad, ser proactivos en la vida, computar la información en síntesis y acceder a la inteligencia creativa. Así que estamos muy cordialmente invitados. Yo sé que va a ser una cosa fantástica, que vamos a poder abordar el terreno en las enfermedades crónicas. Vamos a reproducir lo mejor de las combinaciones, los mejores de las experiencias, también con algunos de los bioreguladores que pueden servirnos como complemento de aquellas medidas terapéuticas que nosotros podemos proyectar en la práctica clínica. Un abordaje integral del estrés también lo vamos a ver, un abordaje integral de todos los programas de detoxificación, una recodificación global de las redes de campo, el campo etérico a través de los filtros de soporte, control, integración y expresión. Recordemos, este campo etérico es la clave mayor del manejo de los centros primarios, de los centros secundarios de energía, y la clave mayor de lo que luego se ha de precipitar a través del sistema de meridianos de acupuntura, al sistema nervioso, al sistema vascular, a través de las glándulas, también en los receptores, en todas las células del organismo. Es decir, es la gran clave integradora del sistema energético vital. Nos vamos a referir dentro de todo esto a un capítulo apasionante, que es el de las emociones como fuente de enfermedad. Y tal vez uno de los grandes sueños es cómo nosotros podemos recodificar un sistema de manejo de las emociones, es decir, cómo podemos abordar el miedo, la ira, la tristeza, el resentimiento, la compulsión, cómo podemos abordar todas estas emociones a través de sistemas de codificación, porque recordemos, no hay una emoción sin que a su vez se exprese un péptido. La emoción es la clave de la relación en el complejo mente-cuerpo. Ese complejo que es la red mente-cuerpo está en relación con toda la red de neuropéptidos y de sus receptores, y todo esto puede ser mimetizado a través de las redes de soporte, de control, de integración y de expresión. Pero más importante todavía, vamos a ver la correlación entre la red emocional y la red etérica, es decir, cómo el soporte tiene relación, el soporte emocional tiene relación con el soporte físico y con la red de colágena, cómo el control emocional tiene relación con las altas frecuencias, y estas altas frecuencias frecuentemente están en relación con la desintegración de la fijación del campo endoplásmico en el campo físico, cómo la integración tiene que ver con la correlación de los chakras. Cuando estamos integrados emocionalmente, también estamos favoreciendo la integración de los dipolos de los centros o de los chakras, y cómo la armonía global cosmotelúrica, el cielo y la tierra en nosotros, está en relación con nuestra capacidad de expresión armónica, especialmente salir de la alexitimia y expresar armónicamente nuestras emociones. Y así lo vamos a ver sucesivamente, en las recombinaciones de las redes de campo. Tenemos el orden en el proceso de recodificación. Vamos a ver las leyes que rigen este orden. Nuevamente, un orden emergente. ¿En qué sentido lo vamos dirigiendo? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Cómo podemos distribuir los filtros en términos de su densidad de información? Así que podemos hacer sistemas de ordenamiento para dialogar de una manera dinámica con el organismo. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de recodificación, por ejemplo, qué hacemos en pacientes con alteración hormonal. Bueno, este es un simple abrebocas. Ya sabemos que vamos entrando de lleno en un sistema de recodificación
y de diálogo muy complejo con el organismo. Esto no me quiere dar ya. Un segundito. Yo lo voy a ordenar para que podamos cerrar. Un segundito que no me quiere obedecer. Bueno, ahora sí. Muy bien, entonces estamos ahí. Lo vamos a hacer con orden, con alegría, utilizando lo mejor de nuestras experiencias. Yo les digo, esto es una aventura, es fabuloso. Estamos empezando, llevamos alrededor de 30, 40 años, pero esto es un empezar. Estamos asistiendo a algo maravilloso en el mundo emergente de esta crisis. Yo sé que vamos a salir fortalecidos, que la telemedicina va a ser posible. Hay propuestas muy bonitas de telemedicina con estos sistemas de recodificación de información, que la inteligencia artificial, aquí tenemos sistemas de inteligencia artificial, eso es un filtro de inteligencia profunda, de capas de información que están codificadas en un chunking o en un zip, en una gran condensación de información que está comprimida y que el organismo puede descomprimir. Así que nos vamos a entrar de lleno en este gran sistema de sistemas, en este universo interior que llamamos el organismo humano, y todo esto tiene muchas consecuencias, es decir, así como es arriba, es abajo. Esto tiene consecuencias en la aplicación al sistema de la familia, al sistema de las comunidades, al sistema de las empresas. Es decir, que aquí nosotros tenemos un menú muy amplio y muy inspirador, porque cuando nosotros trabajamos desde la perspectiva sistémica, hay una cosa fabulosa, es que podemos hacer correlaciones distantes. Podemos generar metáforas, analogías, isomorfismos, y podemos entrar en un metalenguaje que nos permite comprender las leyes de los sistemas, porque todos los sistemas que participan de un objetivo determinado y que están armónicamente intercomunicados entre sí, están regidos por las mismas leyes. Así que yo les mando un abrazo muy grande, los invito muy cordialmente y que podamos hacer esto como lo que es, como una aventura, que lo vivamos apasionadamente, que lo vivamos como un hobby, pero además con una idea en la cabeza. Esto vale la pena porque sirve a la humanidad. Muchas gracias y nos vemos el fin de semana.